Doctor, qué gusto saludarle. Le saludamos Viridiana y un servidor esta mañana tarde para usted allá en la República Checa. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Pues bueno, como siempre, un gran gusto estar con ustedes. Espero que todo vaya bien por allá. Sí, ya bueno, con mucha lluvia, Doc, pero todo bien por acá. Oiga, Doc, queremos conocer su opinión, usted como especialista en geopolítica y bueno, que conoce muy bien de estos temas, su opinión sobre todo lo ocurrido con Julian Assange, que bueno, hace unas horas ya lo declararon libre, en libertad, después de que pues desde el 2009, estamos hablando ya de casi 15 años de persecución, estuvo 5 años detenido, y todo por mostrarle al mundo información que Estados Unidos consideró no quería que se supiera. Bueno, sí, yo creo que por un lado, bueno, es un triunfo importante, digamos, para los que habíamos siempre, digamos, defendido la libertad de prensa y el hecho, digamos, de lo que fue divulgar lo que en ese momento fue un escándalo, tantas cosas que se mostraron de cómo estaba operando la guerra en Irak, cómo que había operado en Afganistán, cómo se manejaba la diplomacia en tantos países, se dieron a conocer tantas cosas de reuniones entre diplomáticos, entre ministros, etcétera. Fue un escándalo a tantos niveles y que, bueno, llevaron a un tortuoso procedimiento, primero en Londres, en la Embajada de Ecuador, tanto tiempo que, bueno, después le dieron el asilo político, que después se lo quitaron, y después estuvo detenido también varios años. Primero se decía que no había intención de Estados Unidos de llevarlo, y finalmente sí se vio que había cargos contra él. Fue un proceso bastante largo, en el cual, por supuesto, mucha gente estuvo defendiéndolo, pero Estados Unidos, hasta hace poco, y hay que ver que eso es lo interesante, pues empezó un poco a dar la intención de querer un poco cambiar posesión, y sobre todo por dos factores, ¿no? Uno, por un lado, el cambio de gobierno que hubo en Australia, y también hay que entender que hay elecciones en el Reino Unido dentro de poco, y estamos ante un gobierno conservador que tiene una bajísima popularidad y que ya no sabe por dónde, cómo tratar de remontar en las elecciones en las que aparentemente el Partido Laborista va a tener un triunfo apabullante, ¿no? Entonces, justamente en este contexto político, y además de que, bueno, ya los años de presión, los problemas de salud que venía acumulando Assange, pues se juntó con que también la administración de Biden en Estados Unidos, pues bueno, digamos, sugirió una salida negociada, ¿no? Que en este sentido reconoce la culpabilidad en términos legales de lo que hiciste, pero se le reconoce también el tiempo que haya estado detenido, pues, para un poco cerrar el ciclo de esta manera. Interesante. ¿Cuál cree que sea la respuesta de Estados Unidos próximamente, sobre todo porque también van a tener elecciones? Bueno, en este sentido, es probable que los sectores más conservadores van a tocar a Biden derecho, porque lo atacan de cualquier cosa, de débil, de querer negociar, van a buscar, digamos, simplemente que un elemento más para atacarlo de debilidad y de no haber, digamos, castigado con severidad a lo que los sectores más de derecha y ultraderecha ven como un traidor y como una persona que debería ir a la cárcel por divulgar secretos. Sin embargo, esto es algo que va a tener un poco peso. ¿Por qué? Porque también Assange era una persona que tenía su carisma y tenía mucho apoyo también al interno de Estados Unidos. Entonces yo creo que este no es un hecho, digamos, ya tiene muchos problemas la administración Biden, no es uno, digamos, de los principales. Para ellos es una salida negociada, se quitan un peso de encima, sobre todo porque les complicaba una relación con Australia y con el Reino Unido en este momento, y que en este momento son relaciones que tienen que tener muy fluidas ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque por la cuestión de China, por la cuestión de Ucrania, son aliados con los que prefieren estar bien, y justamente dice, bueno, terminemos con esto y ya, digamos, vamos a otras cosas, ¿no? Sí, y qué cosa, 15 años duró la novela, y de repente ayer lo subieron en un avión, se lo llevaron al Océano Pacífico, entiendo, ahí cerca, en las Islas Marianas, me parece, porque ahí fue donde se sentó con una jueza, le dijo vete ya, y de ahí se fue para Australia y listo, se acabó la historia, ¿no? Así es, bueno, hay que recordar que las Islas Marianas es territorio estadounidense, es un territorio estadounidense donde no tienen representación en el Congreso, pero es plenamente territorio federal, y digamos, entonces era como el acuerdo que él se presentara delante de un juez, no, un juez federal, en el cual aceptara, reconociera, digamos, su culpabilidad, y el cargo era y aceptar una condena que ella cumplió de sobra, digamos, por el tiempo que estuvo detenido entre la embajada y la cárcel. Sí, entonces, digamos, es una manera, es un acuerdo político que cierra el ciclo. De alguna manera Estados Unidos se lava las manos diciendo, él cumplió una condena, ¿no? Cerramos, quedan bien con sus aliados también. Exacto. Y por otro lado, bueno, justamente para los defensores de la libertad de expresión y para toda la gente que estuvo apoyando por su liberación en muchos rincones del mundo, pues también es un poco una victoria, ¿no? Una victoria tortuosa, sufrida, en la que por supuesto pues muestra un poco la
por lo que representa la lucha por la libertad de expresión, que simplemente va a ser muy dolorosa en muchas formas, ¿no? Sin embargo, queda ahí su huella, no es el único, pero es uno de los tantos ejemplos que por divulgar secretos de tremendas masacres, tremendas horrores de cómo se maneja la política internacional, él tuvo el coraje de mostrarlo al mundo y yo creo que hay que quedarse con eso, ¿no? Sí, totalmente. Doctor, la Corte Penal Internacional mandó una orden de arresto contra varios funcionarios rusos y llama la atención porque pues parece ser que no tienen así como muchas posibilidades de ejecutarla. Bueno, acá es que hay que recordar que ni Estados Unidos ni Rusia, y bueno, ni China tampoco reconocen a la Corte Penal Internacional. Entonces, bueno, acá tenemos un problema, porque es una corte que en el membrete es muy bonita, digamos, pero cuando tienes que las tres principales potencias no la reconocen, pues bueno, hay un problema, digamos, de fondo, ¿no? Entonces acá a veces lo que ha pasado es que se ha convertido en una corte que tiene muy pocos elementos para castigar en los círculos de poder. Entonces digo, mientras las tres potencias y las tres de manera igual no haya un acuerdo de reconocer al órgano, pues al final es muy difícil que puedan tener un funcionamiento adecuado. ¿Por qué? Porque es difícil que China o Rusia vayan a aceptar un órgano el que diga, y Estados Unidos, ¿por qué no? Y que tampoco se pueda garantizar la independencia de ¿no? Entonces, bueno, este es un problema. Esto no quita que haya, por supuesto, en Ucrania ha habido numerosos crímenes de guerra y de ambos bandos, ¿no? Y que tendrían que ser investigados, pero en este momento es difícil poder hablar con la polarización que hay del conflicto y por lo grave que hay. Desafortunadamente es difícil hablar un órgano independiente. ¿Cuál sería ese órgano independiente en el cual todo el mundo pudiera confiar para impartir justicia? Es difícil, es muy difícil hablar de eso, ¿no? Entonces digo que sí, por supuesto hay que denunciar los crímenes que hay que hacerlo, pero a final de cuentas, ¿cómo se quiere procesar cuando hay un problema político y geopolítico de fondo muy grave? Pues claro, es muy complejo y por supuesto, bueno, también es complejo, ¿no? Es complejo y grave y desafortunadamente injusto para las víctimas. ¿Hay algún órgano internacional, vamos a decir, impartidor de justicia o que pueda hacer recomendaciones que todos reconozcan? Pues no es creo. Que en este momento, digamos, está también la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia también, que es vinculada a Naciones Unidas. Sin embargo, insisto, acá más allá, cuando hay tantos crímenes en términos de un conflicto político, lo primero que hay que hacer es buscar un acuerdo político para la guerra, y esto es lo fundamental. Si uno sigue, o sea, porque la guerra lleva ya más de 2 años, entonces acá urge que se dé un diálogo, que se retome un diálogo, que se busque medios para tratar de llegar a un cese al fuego, y solamente cuando hay un acuerdo político para pagar a la guerra, entonces se puede hablar, bueno, entre todas esas negociaciones, que no van a ser fáciles, pues se puede hablar de todos los elementos que hay que ver, digamos, entre eso está intercambio de prisioneros, bueno, justicia y crímenes de guerra, y se puede, y bueno, más todos los detalles que hay, digamos, porque al final de cuentas el detalle principal es la guerra, bueno, sobre el ingreso de Ucrania en OTAN, pero está la parte territorial, están una serie de detalles que son parte de este conflicto, y esto no se va a dar sin un acuerdo político. Entonces tiene que haber ese acuerdo, y en ese sentido se tendría que empujar, porque si no se vuelve nada más en actos mediáticos de acusar a uno u otro, pero que sabemos que al final de cuentas van a tener poco impacto, ¿no? Claro. Entonces cada uno va viajando con sus países aliados y va a seguir así, ¿no? Estamos platicando con el doctor Rolando Dromundo, él está en la República Checa, es doctor en geopolítica. Me llama mucho la atención, doctor, que al principio nos dieron a entender que era cuestión de minutos casi para estrangular a Rusia. Económicamente, lo que ha sucedido es que sigue para adelante, y a mí me da la impresión que eso debilita esta amenaza constante que tiene Estados Unidos, por ejemplo, la Unión Europea, en contra de todos aquellos que no piensen como ellos, independientemente de que estén bien o mal. Pero me parece que esto que ha ocurrido con Rusia ha reducido mucho la imagen que teníamos de fortaleza total, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, ¿o estoy equivocado? Bueno, lo que ha pasado es que se ha polarizado demasiado las situaciones. Es que, bueno, yo creo que ahí hubo un cambio completamente del paradigma. Creo que acá entre los grandes perdedores hasta el momento, bueno, el grande ganador ha sido Estados Unidos, porque Estados Unidos consiguió, digamos, fortalecer el vínculo con los europeos, disolver estos intentos que tenía muchas veces Europa de actuar como actor independiente, y para ellos es un escenario perfecto, porque se están enfrentando contra uno de sus principales rivales a nivel global, en el cual no están exponiendo un solo soldado. Entonces a Ucrania le toca
el gran costo es para Ucrania. Entonces sí es cierto que para Rusia hay un desgaste, pero el desgaste para Ucrania es mucho mayor. Entonces las pérdidas de Ucrania, vamos, es difícil hablar de cifras porque realmente cómo se juega con las cifras es impresionante, pero Ucrania muy probablemente ha perdido más de 350,000, 400,000 soldados. Entonces estamos hablando de una cifra impresionante y bueno, Rusia tampoco no está lejos de esa cifra. Entonces es menos, pero igual es bastante. Entonces, en este sentido, estamos hablando de, si comparamos el tamaño de los países, la población, la economía, Rusia seguirá siendo la principal potencia de gas. Rusia seguirá siendo vecino de la Unión Europea. Entonces, se tiene que buscar una salida negociada y es difícil la fantasía de querer esperar de que los rusos se cansen y digan, bueno, ya me regreso a mi cuartel porque ya no se pudo. O sea, es un poco absurdo desde el punto de vista de ellos. Para ellos significa más Ucrania de lo que significa para Estados Unidos y están dispuestos a arriesgar más. Para Estados Unidos es expander, digamos, su zona de influencia en la OTAN, y para Rusia es permitir un país que, digamos, históricamente ha tenido muchos vínculos, que sea de una alianza militar contraria. Entonces es, por supuesto, y esto lo saben perfectamente los estrategas militares de la OTAN, no es algo que no se sepa, simplemente que hay un poco el hecho de ver hasta dónde y buscar una salida digna, porque con todo lo que han invertido, en este momento un empate puede parecer derrota, puede saber a derrota, ¿no? O sea, es un empate en el cual tienen que ceder Crimea y no entrar a la OTAN, ¿no? Pues por supuesto a muchos les va a decir, pues va a parecer una derrota, ¿no? Cuando no tendría que serlo. Entonces, si tiene que ser una salida negociada y en la mesa de negociación está Crimea y no entrar a la OTAN y eso sabe a derrota, entonces ¿dónde está el punto final? Pues es que justamente todos quieren todo, ¿no? Si uno ve los discursos, y el discurso en Europa es de quieren todo, están hablando ya de mandar tropas, están hablando de seguir el apoyo militar, pero además, como no están exponiendo sus soldados, es muy fácil decir, bueno, yo te doy armas, yo te doy esto, lánzate tú, pero al final la población que vive en los territorios donde se está dando el conflicto y en los alrededores, pues son lo que les toca sufrir los bombardeos, sufrir simplemente las alarmas de todos los días, y es bastante desgastante. Entonces no se está considerando eso. Neutralidad, y al final es lo que se estaba ofreciendo, neutralidad no quiere decir ser prorruso, ¿no? Digamos, y eso es que yo creo que hay que recordar que Ucrania fue neutral hasta el año 2014, ¿no? Entonces realmente el conflicto con Rusia se aumentó, se incrementó en el momento que Ucrania rompió ese pacto de neutralidad que tenía. Sí, porque se entendía perfectamente que Ucrania, para existir, necesitaba un esquema de neutralidad en el cual no sea una amenaza para Rusia. Y hay tantos ejemplos en la historia. Y bueno, vamos a México, que la doctrina Estrada fue un claro ejemplo que permitió a México, a través de un esquema de neutralidad, justamente no sufrir las dictaduras militares que tuvo el resto de América Latina, que fueron brutales y dejaron un legado terrible. Y México no lo tuvo. ¿Por qué? Porque siempre tuvo este esquema de somos neutrales, no nos metemos ni con uno con el otro, podemos tener una buena relación con Estados Unidos y está en el grupo de los países no alineados, etcétera. Entonces sí se puede hacer así. Sin embargo, en tanto no se quiera ver esto por parte de Ucrania, pues bueno, es por supuesto complicado, y también porque la OTAN va a seguir insistiendo de que esto dure lo más posible. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, doctor, un acuerdo que Rusia sí aceptara? Bueno, han sugerido, no digo, por supuesto un poco han sugerido que ellos estarían abiertos a retomar los acuerdos de Istambul. Los acuerdos de Istambul fueron aquellos que, obviamente, con algunos matices. Los acuerdos de Istambul se dieron en las primeras semanas de la guerra, si recuerdan, hubo varias semanas de negociaciones que se dieron entre las autoridades ucranianas y las autoridades rusas. Primero se negoció en Bielorrusia, después se fueron a Turquía, y en ese sentido había acuerdos en términos de sobre la neutralidad, qué consistía la neutralidad, faltaban definir cuestiones sobre la medida de las Fuerzas Armadas ucranianas, estaban los garantes, quién iba a ser los garantes de la seguridad ucraniana, y se había firmado no se firmó como acuerdo, porque nunca, si no, no hubiera guerra, pero se había, digamos, entre los negociadores hubo un acuerdo, se firmó la minuta, digamos, ¿no? Por supuesto habría que esto ya han pasado de esos 2 años, entonces la situación territorial ha cambiado, y por supuesto eso, pues Rusia va a decir, bueno, ya hay territorio que tomamos y eso es difícil, ¿no? Entonces se puede partir de eso, se tiene que considerar la cuestión territorial y bueno, un esquema, insisto, pero el punto nodal es sobre cuál va a ser este tipo de neutralidad y qué garantías se le van a dar a Ucrania, ¿no? Entonces habría muchos detalles al respecto, pero creo que el punto nodal
está en ese sentido, ¿no? Pero hasta el momento, pues parece que no hay, digamos, gancho, ¿no? Entonces Claro. están todavía, al menos discursivamente, en el todo o nada, sobre todo por parte de la OTAN. Oiga, doctor, pues como siempre, muchísimas gracias por la explicación, clarísimo como siempre, y muy agradecidos porque nos regale de su tiempo, y le mandamos un abrazo hasta allá, hasta la República Checa. Muchas gracias y bueno, como siempre un gustazo estar en su programa y bueno, cuando gusten acá estoy disponible. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias, doctor. Ahí lo tienes, el doctor Rolando Dromundo. Él es doctor en geopolítica, analista de todo el devenir internacional desde la República Checa.